Hipertensión pulmonar. Introducción. La hipertensión pulmonar, que es un incremento anormal de la tensión de la arteria pulmonar, puede ser resultado del aumento de la presión de llenado de la mitad izquierda del corazón en presencia de resistencia normal de los vasos pulmonares, de enfermedad vascular o parenquimatosa pulmonar con incremento de la resistencia vascular del pulmón, o de una combinación de los factores desencadenantes mencionados. Surja la hipertensión mencionada de trastornos del corazón, pulmones o intrínsecos de los vasos, suele ser una manifestación de enfermedad avanzada. Las causas de hipertensión pulmonar son tan heterogéneas que resulta esencial identificar con exactitud el elemento causal, antes de emprender el tratamiento. Datos recientes sugieren que los aumentos ligeros de la tensión de la arteria pulmonar también surgen con el envejecimiento al perder distensibilidad las estructuras que intervienen en la circulación en los pulmones. El término corazón pulmonar o cardiopatía pulmonar denota ventriculomegalia derecha que es consecuencia de alguna enfermedad cardíaca o pulmonar primaria. La hipertensión pulmonar es la causa más común de dicha forma de cardiopatía. El corazón pulmonar avanzado se vincula con la aparición de insuficiencia del ventrículo derecho. RV. Aspectos fisiopatológicos. El ventrículo derecho reacciona a una mayor resistencia dentro del circuito pulmonar, con aumento de la presión sistólica de dicha cavidad, según se necesite para conservar el gasto cardíaco. El aumento de la resistencia de los vasos pulmonares se puede atribuir a la producción excesiva de factores de crecimiento vascular, obstrucción mecánica de las arterias pulmonares, hipoxia, u otros estímulos. Con el transcurso del tiempo, se producen cambios crónicos en la circulación pulmonar que originan remodelación de los vasos, que pueden perpetuar o estimular la hipertensión pulmonar aunque se elimine el factor desencadenante. A veces, el enfermo muestra incrementos extraordinarios de la tensión de la arteria pulmonar, junto con cuadros como neumopatía obstructiva o intersticial, hipertensión esencial, cardiopatía isquémica o valvulopatía cardíaca. Parecería que la hipertensión pulmonar no está en proporción con el cuadro primario con el que surge, pero es posible que represente una reacción vasoconstrictora pulmonar al cuadro coexistente, que actúa como un estímulo para que surja la arteriopatía pulmonar. Tal diferenciación es importante, porque el tratamiento de la hipertensión pulmonar deberá incluir la eliminación de la causa primaria concomitante, siempre que sea posible. La capacidad del ventrículo derecho para adaptarse a una mayor resistencia vascular recibe la influencia de factores como el envejecimiento y la rapidez con que aparece y evoluciona la hipertensión pulmonar. Por ejemplo, una gran tromboembolia pulmonar aguda puede ocasionar insuficiencia de ventrículo derecho y choque, en tanto que la enfermedad tromboembólica crónica de igual intensidad quizá origine solo leve intolerancia al ejercicio. La hipoxemia coexistente, causada por la neumopatía o la isquemia del miocardio por arteriopatía coronaria, disminuirá la capacidad de compensación del ventrículo. El comienzo de insuficiencia clínica del ventrículo derecho que suele manifestarse por edema periférico conlleva mal pronóstico. Diagnóstico. El primer paso en esta situación será emprender la evaluación diagnóstica minuciosa en busca de todas las causas posibles de hipertensión pulmonar. El síntoma más común atribuible a ella es la disnea con el ejercicio. Otros síntomas frecuentes son fatiga, angina de pecho que pudiera traducir la aparición de isquemia de ventrículo derecho, síncope, estado casi sincopal y edema periférico. Algoritmo para el estudio de un paciente con hipertensión pulmonar no explicada. COV, neumopatía obstructiva crónica chronic obstructive pulmonar y disease. K, hipertensión arterial pulmonar y arteria hipertensión. Con autorización de Rich. En la exploración física, se advierte en forma típica incremento de la presión venosa yugular, lentificación del pulso carotídeo y un impulso palpable del ventrículo derecho. Casi todos los pacientes muestran intensificación del componente pulmonar del segundo ruido cardíaco y un cuarto ruido en el hemicardio derecho. La insuficiencia tricuspidea es un signo clínico de insuficiencia de RV. En etapas ulteriores de la enfermedad, hay cianosis periférica, edema, o ambos trastornos. La presencia de hipocratismo digital. Acropaquia puede ser un signo clínico de la persona con cardiopatía congénita o neumopatía hipoxémica ocultas. Resultados de estudios de laboratorio. En las radiografías de tórax, por lo común se observa hipertrofia de las arterias pulmonares en su porción central. En los campos pulmonares, se pueden identificar otras alteraciones. El electrocardiograma por lo común señala desviación del eje eléctrico a la derecha e hipertrofia del ventrículo derecho.
El ecocardiograma por lo regular muestra ventriculomegalia y auriculomegalia derechas, disminución de tamaño de la cavidad del ventrículo izquierdo left ventricle, LV y un chorro de insuficiencia tricúspide que puede utilizarse para cuantificar la presión sistólica del ventrículo derecho. Las pruebas de función pulmonar son útiles para corroborar la existencia de enfermedad obstructiva subyacente de vías respiratorias o neumopatía restrictiva intensa. Entre los signos frecuentes de hipertensión pulmonar de muy diversas causas, están la hipoxemia y la capacidad de difusión anormal de monóxido de carbono. Los datos del gamagrama de perfusión pulmonar casi siempre son anormales en individuos con hipertensión pulmonar tromboembólica. Sin embargo, a menudo se advierten en la hipertensión pulmonar de larga evolución, en ausencia de tromboémbolos, defectos difusos e irregulares de llenado, de naturaleza no segmentaria. También hay que practicar estudios de laboratorio que incluyan la medición de anticuerpos antinucleares y la identificación de VIH. Dada la alta frecuencia de anormalidades de tiroides en personas con hipertensión pulmonar primaria, se recomienda medir también el nivel de hormona tiroestimulante. Cateterismo cardíaco. La práctica del método mencionado es indispensable para la medición precisa de la tensión de la arteria pulmonar, del gasto cardíaco y de la presión de llenado del ventrículo izquierdo, así como para descartar algún cortocircuito cardíaco oculto. Dada la dificultad para medir con exactitud la presión capilar pulmonar en individuos con enfermedad vascular pulmonar, es conveniente practicar cateterismo de la mitad izquierda del corazón para identificar una mayor presión telediastólica en dicha cavidad como causa de hipertensión pulmonar. También se recomienda someter a estudios farmacológicos con un vasodilatador pulmonar de acción breve a los individuos con hipertensión arterial pulmonar, en el momento del cateterismo cardíaco, para valorar la magnitud de la reactividad al fármaco mencionado. El óxido nítrico inhalado, la adenosina intravenosa y el epoprostenol intravenoso al parecer producen efectos similares en cuanto a disminuir inmediatamente la presión de la arteria pulmonar, con escaso efecto en el lecho vascular sistémico. El óxido nítrico por lo común se administra por inhalación a razón de 10 a 20 partes por millón. La adenosina se introduce en venoclisis en dosis de 50 microgramos por kilo por minuto y se aumenta cada 2 minutos, hasta que aparecen reacciones adversas. El epoprostenol se administra en dosis de 2 nanogramos por kilo por minuto y se aumenta cada 30 min hasta que aparecen efectos adversos. Con la dosis máxima tolerada se valora la eficacia fisiológica máxima del fármaco. Los pacientes que reaccionan a dicha prueba pueden ser tratados con bloqueadores de los canales del calcio, y tienen un pronóstico más satisfactorio. Constituye un equívoco que el tratamiento preferente de la hipertensión pulmonar de cualquier causa sean los vasodilatadores, que también se usan para combatir la hipertensión esencial. Dichos fármacos pueden beneficiar a pacientes seleccionados, pero para obtener buenos resultados las terapéuticas contra la hipertensión pulmonar deben incluir elementos que mejoren la función del ventrículo derecho, normalicen el gasto cardíaco y mejoren la oxigenación, además de las medidas orientadas a inhibir los fenómenos vasoproliferativos del lecho vascular pulmonar. Hipertensión arterial pulmonar. Las causas de la entidad patológica mencionada incluyen hipertensión pulmonar primaria, la que acompaña a enfermedades vasculares del tejido conectivo, la congénita que es consecuencia de cortocircuitos sistémicos o pulmonares, la hipertensión porta, la infección por V''H, el consumo de anorexígenos y la hipertensión pulmonar persistente del neonato. Los pacientes de estas categorías comparten un solo cuadro histopatológico que incluye anormalidades de vasos pulmonares que abarcan el endotelio, las células de músculo liso y la matriz extracelular. Los signos más comunes son hipertrofia de la capa media, fibrosis excéntrica y concéntrica de la capa íntima, recanalización de trombos que tienen el aspecto de redes fibrosas y lesiones plexiformes. Aspectos biopatológicos. Se conocen algunos posibles procesos biopatológicos que culminan en hipertensión arterial pulmonar como vía final común. Comprenden inhibición de los conductos de potasio regulados por voltaje que originan constricción de los miocitos de fibra lisa de arteria pulmonar, una menor expresión de la sintasa de óxido nítrico en el endotelio del lecho arterial pulmonar, una mayor expresión de endotelina y del factor básico de crecimiento fibroblástico, y depósito de trombina vinculado con un estado procoagulante. Es posible que las anormalidades mencionadas estén influidas por el genotipo del paciente y por la exposición a factores de riesgo que actuarían como elementos desencadenantes. Hipertensión pulmonar primaria. El cuadro de hipertensión pulmonar primaria pulmonar y hipertensión, PPH es poco común, y su incidencia calculada es de 2 casos por millón.
Se advierte un predominio neto de la afección en mujeres, y la aparición en casi todos los pacientes se sitúa en la cuarta y quinta décadas de la vida, si bien los límites de edad van desde la lactancia hasta después de los 60 años. Consideraciones genéticas. La PPH de tipo familiar comprende de 12 a 20% de los casos de esa entidad y se caracteriza por un mecanismo de herencia autosómico dominante, comienzo en una edad variable y penetrancia incompleta. Los signos clínicos y patológicos de las dos variantes, es decir, la familiar y la esporádica, son idénticos. En algunos estudios, se ha advertido que en muchos individuos con la forma familiar de PPH surgen mutaciones heterocigotas de la línea germinativa que incluyen el gen que codifica el receptor de proteína morfógena ósea de tipo segundo Bone Morphogenetic Protein Receptor Type I, BMPRI, miembro de la superfamilia del factor transformante de crecimiento beta. El gen en cuestión, situado en el cromosoma 2q31, ha recibido el nombre de gen PPH'. La interrupción de la vía de señales mediada por BMP predispone a las células en las arteriolas pulmonares a la proliferación y no a la apoptosis. Estas observaciones refuerzan el concepto de que la PPH resulta de proliferación anormal de células del endotelio y de fibra lisa de los vasos pulmonares. Curso natural. No se ha precisado el curso natural de la PPH porque al principio el trastorno puede no generar síntomas. La manifestación predominante es la disnea, que puede tener comienzo insidioso, y por tal razón en forma típica el diagnóstico se hace en etapa ulterior de la evolución de la enfermedad. Antes de que se contara con los tratamientos actuales, se señalaba una media de supervivencia de 2 a 3 años desde la fecha del diagnóstico. Parecería que la supervivencia de pacientes con hipertensión pulmonar secundaria a una cardiopatía congénita es más larga que la de sujetos con PPH, en tanto que sería más breve la vida de individuos con hipertensión pulmonar secundaria a esclerodermia. La clase funcional sigue siendo un elemento de gran peso para pronosticar la supervivencia, y los pacientes que pertenecen a la clase funcional 4 de la New York Heart Association NIHA tienen una media de supervivencia menor de 6 meses. La muerte suele depender de insuficiencia de ventrículo derecho, que se manifiesta por hipoxemia progresiva, taquicardia, hipotensión y edema. Tratamiento. La tensión de la arteria pulmonar en el caso de PPH aumenta extraordinariamente con el ejercicio, razón por la cual hay que recomendar a quienes tienen dicha anomalía, que no participen en actividades que exigen un mayor esfuerzo físico. La digoxina puede incrementar el gasto cardíaco y disminuir los niveles circulantes de noradrenalina. Con diuréticos disminuye el edema periférico y pueden resultar útiles para aminorar la sobrecarga volumétrica del RV en presencia de insuficiencia tricúspidea. Conviene practicar la oximetría de pulsos con el sujeto en reposo y en ejercicio, dado que la suplementación con oxígeno es útil para aliviar la disnea y la isquemia del RV en pacientes con una menor saturación de oxígeno en sangre arterial. Se recomienda administrar anticoagulantes en todas las personas con PPH, porque dentro de la circulación pulmonar puede depositarse trombina que actúe como factor de crecimiento, y estimule y agrave el cuadro patológico. En un estudio retrospectivo y otro prospectivo se demostró que la warfarina, un anticoagulante, prolonga la supervivencia de personas con PPH. La dosis de dicho fármaco por lo común se ajusta para que el índice internacional normalizado sea de 2 a 3 veces la cifra testigo. Bloqueadores de los canales del calcio. Las personas con disminución importante de la tensión de la arteria pulmonar por reacción a vasodilatadores de acción breve en el momento del cateterismo cardíaco pueden ser candidatas para recibir bloqueadores de los canales del calcio, por vía oral. En general, necesitan grandes dosis como nifedipina, 240 mg por día, o amlodipina, 20 mg por día. Los pacientes que reaccionan satisfactoriamente por lo común muestran disminución impresionante de la tensión de la arteria pulmonar y de la resistencia vascular pulmonar, lo cual conlleva mejoría de los síntomas, regresión de la hipertrofia del RV y prolongación de la supervivencia con el tratamiento a largo plazo. Sin embargo, menos de 20% de los enfermos mejoran a la larga con estos fármacos. Los bloqueadores de los canales del calcio son particularmente peligrosos si se administran a personas que no reaccionan a ellos, porque pueden originar hipotensión, hipoxemia, taquicardia y empeoramiento de la insuficiencia de la mitad derecha del corazón. Estos dos agentes no han sido aprobados en Estados Unidos por la Food and Drug Administration para tratar la hipertensión pulmonar primaria. Prostaciclina. El epoprostenol es el producto terapéutico mejor estudiado y conocido contra la hipertensión arterial pulmonar de individuos que pertenecen a las clases funcionales 3 y 4 de la NIA y que no mejoran con otras terapéuticas.
En estudios clínicos se ha demostrado mejoría de los síntomas, de la tolerancia al ejercicio y de la supervivencia, aunque no se produzca respuesta hemodinámica inmediata al fármaco. Informes recientes han corroborado beneficios sostenidos durante más de 10 años en algunos enfermos. El medicamento se administra solo por vía intravenosa y obliga a instalar un catéter permanente en una vena central y a usar un sistema ambulatorio con bomba de infusión. Por lo regular se necesitan varios meses para ajustar poco a poco la dosis en sentido ascendente y obtener eficacia clínica óptima. Frecuentemente se sitúa entre 25 y 50 nanogramos por kilo por minuto. Entre los efectos adversos están congestión facial, dolor mandibular y diarrea, que la mayoría de los pacientes toleran de modo aceptable. El principal problema con esta terapéutica es la infección en el sitio en que está el catéter venoso, que obliga de vigilancia muy minuciosa y a maniobras diligentes por parte del paciente. En Estados Unidos se ha aprobado recientemente el uso de treprostinilo para pacientes con PPH de las clases funcionales segundo a 4 de la NIJA y que no mejoran con el tratamiento convencional a base de anticoagulantes, diuréticos y bloqueadores de calcio. El treprostinilo, que es un análogo de epoprostenol, tiene una vida media más larga y es estable a temperatura ambiente, lo que permite su administración subcutánea por medio de una pequeña bomba de infusión creada originalmente para aplicar insulina. Los ensayos clínicos a corto plazo han señalado incremento de la capacidad de ejercicio y disminución de la disnea. El problema principal con el tratamiento ha sido el dolor en el sitio de la venóclisis, lo que ha hecho que muchos pacientes interrumpan su terapéutica. Antagonistas de receptores de endotelina. El bosentan, antagonista no selectivo del receptor de endotelina, ha sido aprobado recientemente en Estados Unidos como tratamiento por vía oral para pacientes con PPH de las clases funcionales tercero y cuarto de la NIJA y que no mejoran con las terapéuticas corrientes. En investigaciones con asignación aleatoria hechas en seres humanos, se observó que el bosentan mejoraba la tolerancia al ejercicio, medida por una mayor distancia que el sujeto camina en 6 minutos. Mejoría de la clase funcional y prolongación del tiempo hasta el empeoramiento clínico, en comparación con el placebo. El tratamiento comenzó con 62,5 miligramos 2 veces al día durante el primer mes, que aumentó más tarde a 125 miligramos 2 veces al día. Ante la alta frecuencia de anormalidades de la función hepática vinculadas con el consumo del fármaco, en particular aumento de los niveles de transaminasas, se ha recomendado medir cada mes la función del hígado, durante todo el tiempo que dura el tratamiento. Bosentan también está contraindicado en personas que reciben hoy en día ciclosporina o glibenclamida. No hay datos que refuercen su empleo en otras formas de hipertensión pulmonar. Sildenafil. En algunos casos se ha usado el sildenafil oral Viagra, inhibidor de la 5-fosfodiesterasa, para el tratamiento de la hipertensión pulmonar. La enzima mencionada es la encargada de hidrolizar el monofosfato de guanosina. Guanosine monoposfate, GMP cíclico en los músculos de fibra lisa de los vasos pulmonares, y es el mediador a través del cual el óxido nítrico disminuye la tensión de la arteria pulmonar e inhibe la proliferación en el interior de los vasos de esa zona. Estos casos sugieren que el sildenafilo ingerido posee eficacia similar al óxido nítrico inhalado. Están en fase de planificación grandes ensayos clínicos con asignación aleatoria que utilizan el sildenafilo como tratamiento de la hipertensión pulmonar. Trasplante de pulmón. El trasplante de pulmón se plantea como una posibilidad en sujetos que durante la administración de epoprostenol siguen manifestando insuficiencia cardíaca derecha. Se han logrado resultados aceptables con el trasplante de corazón y pulmón, de ambos pulmones y de un solo pulmón. La posibilidad de contar con órganos donados es el elemento que influye en el método escogido. Nunca se ha señalado la reaparición de PPH en un paciente a quien se efectuó trasplante de pulmón. Enfermedades que conllevan hipertensión pulmonar. Enfermedad vascular del tejido conectivo. Todas las enfermedades de esta categoría pueden acompañarse de hipertensión arterial pulmonar. Tal complicación suele observarse con el síndrome CREST. Calcinosis, fenómeno de Raynaud, afección del esófago, esclerodactilia, y telangiectasia y en la esclerodermia. Y con menor frecuencia, en el lupus eritematoso generalizado. En el síndrome de Sjögren. En la dermatomiositis, la polimiositis. Y en la artritis reumatoide. Es frecuente que aquellos con los trastornos mencionados tengan algún elemento coexistente de fibrosis pulmonar intersticial aunque tal vez no se identifique en las radiografías de tórax, la tomografía computadorizada o en las pruebas de función pulmonar.
En consecuencia, tienden a mostrar hipoxemia como signo clínico importante, junto con otras manifestaciones clásicas de la hipertensión pulmonar. El tratamiento de estos pacientes es idéntico al que se hace en quienes tienen PPH, aunque es menos eficaz. Rara vez los enfermos reaccionan y mejoran con los bloqueadores de los canales del calcio. En investigaciones en seres humanos han sido eficaces bosentan, treprostinilo y epoprostenol. Sin embargo, el tratamiento de la hipertensión pulmonar no modifica el curso natural de la enfermedad vascular primaria del tejido conectivo. Cortocircuitos congénitos de la circulación sistémica o pulmonar. Es frecuente que los grandes cortocircuitos postricúspide del corazón, como serían la comunicación interventricular o el conducto arterioso persistente, produzcan hipertensión pulmonar intensa, la cual, a pesar de ser menos frecuente, también puede surgir en cortocircuitos petricúspide como la comunicación interauricular y el drenaje venoso pulmonar anómalo. Si el cortocircuito no es corregido, el cuadro clínico incluirá las manifestaciones propias del cortocircuito de derecha a izquierda, como hipoxemia y cianosis periférica, que se agravarán impresionantemente con el ejercicio. Años e incluso decenios después de la corrección operatoria de las lesiones comentadas puede surgir hipertensión arterial pulmonar, y en este caso no se acompañará de cortocircuito de derecha a izquierda. El cuadro inicial de estos pacientes es semejante al de los que tienen PPH, pero por lo común su supervivencia a largo plazo es mayor. Se ha atribuido este hecho a la evolución más lenta que es característica de la enfermedad vascular primaria. Los tratamientos son semejantes a los que se hacen contra la hipertensión pulmonar primaria. Hipertensión portal. El cuadro en cuestión conlleva hipertensión arterial pulmonar, aunque se desconoce el mecanismo por el que surge. El peligro no depende de la gravedad de la hepatopatía primaria. Los individuos con cirrosis avanzada pueden presentar una combinación de signos de un cuadro cardíaco de gasto alto y de hipertensión pulmonar e insuficiencia de ventrículo derecho. Por tal razón, el gasto cardíaco normal puede reflejar en realidad una deficiencia extraordinaria de la función de dicho ventrículo RV. En los enfermos comentados, puede ser desorientadora la causa de la ascitis y el edema, porque una y otro pueden provenir del corazón o del hígado. Sin embargo, el hígado cirrótico casi no tolera la congestión venosa ocasionada por la insuficiencia cardíaca derecha. Pacientes con hipertensión pulmonar ligera que han tenido una reacción satisfactoria al epoprostenol han sido sometidos con éxito a trasplante hepático con mejoría de la vasculopatía pulmonar. Infección por V1H. Se desconoce el mecanismo por el cual la infección por VIH origina hipertensión pulmonar. La evaluación y el tratamiento de dicho cuadro son idénticos a los que se siguen para la PPH. Al parecer, el tratamiento de la infección por dicho virus no modifica la intensidad ni el curso natural de la hipertensión pulmonar subyacente. Anorexígenos. Se ha definido una relación causal entre la exposición a algunos anorexígenos, incluidos aminorex y las fenfluraminas, y la aparición y evolución de hipertensión arterial pulmonar. En 1997, se retiraron del comercio las fenfluraminas, pero los pacientes que las consumieron en etapas anteriores a esa fecha quizá ahora comiencen a mostrar hipertensión pulmonar. El cuadro clínico es idéntico al de la PPH, pero los pacientes al parecer no reaccionan tan satisfactoriamente al tratamiento médico y tienen un pronóstico peor. Enfermedad veno-oclusiva pulmonar. Esta enfermedad es un cuadro patológico raro y preciso que se identifica en menos de 10% de personas cuyo cuadro inicial es el de hipertensión pulmonar no explicada. Desde el punto de vista histológico, se manifiesta por proliferación y fibrosis generalizada de la capa íntima de las venillas y venas intrapulmonares, que a veces se extiende a las arteriolas. La obstrucción venosa pulmonar explica el incremento de la presión de enclavamiento capilar pulmonar observada en sujetos con enfermedad avanzada. Estos pacientes pueden presentar ortopnea que quizá remedie insuficiencia del ventrículo izquierdo. No se cuenta con tratamiento contra dicho cuadro. Hemangiomatosis capilar pulmonar. La hemangiomatosis capilar pulmonar es una forma rarísima de hipertensión pulmonar. La imagen histológica se caracteriza por la presencia de vasos sanguíneos de pared fina que se infiltran en todo el intersticio pulmonar y en la pared de arterias y venas de los pulmones. El cuadro inicial corresponde a PPH, pero a menudo un signo clínico es la hemoptisis. El diagnóstico se confirma con la angiografía pulmonar. La evolución clínica por lo común incluye deterioro progresivo que culmina en hipertensión pulmonar grave, insuficiencia cardíaca derecha y muerte. No se conoce tratamiento. Hipertensión venosa pulmonar. El cuadro citado surge a causa de mayor resistencia a la corriente venosa pulmonar.
Suele vincularse con disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, con enfermedades que afectan el pericardio o las válvulas mitral o aórtica, o con cuadros raros como corazón triauricular, mixoma de aurícula izquierda, compresión extrínseca de venas pulmonares centrales por mediastinitis fibrótica, y enfermedad veno-oclusiva pulmonar. La hipertensión venosa afecta las venas y las venillas pulmonares, con lo cual hay arterialización de la lámina elástica externa, hipertrofia de la capa media y fibrosis focal y excéntrica de la íntima. Entre las lesiones de la microcirculación están la congestión capilar, el edema alveolar focal y la dilatación de los vasos linfáticos intersticiales. Las lesiones mencionadas pueden ser reversibles, pero se necesita el paso de muchos años para que ocurra tal normalización después de eliminar la causa primaria. En algunos enfermos la hipertensión venosa pulmonar desencadena constricción reactiva del lecho arterial pulmonar y origina cambios proliferativos de la íntima y la media que pueden causar incrementos extraordinarios de la tensión arterial pulmonar. El cuadro clínico puede ser desorientador y parece como si surgieran simultáneamente dos cuadros patológicos separados. Disfunción diastólica de ventrículo izquierdo. La hipertensión pulmonar a causa de insuficiencia diastólica de LV es frecuente, aunque a menudo no se la detecta. Puede aparecer con insuficiencia sistólica de LV o sin ella. Las causas más comunes son cardiopatía hipertensiva, arteriopatía coronaria o menor distensibilidad del ventrículo izquierdo causada por el envejecimiento, la diabetes y la hipoxemia. Son notables la ortopnia y la disnea nocturna paroxística. Muchos pacientes mejoran en grado considerable si disminuye la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. Valvulopatía mitral. La estenosis y la insuficiencia de la válvula mitral constituyen causas importantes de hipertensión pulmonar. Los pacientes a menudo tienen vasoconstricción pulmonar sobreañadida que origina notables incrementos de la tensión arterial pulmonar. En un ecocardiograma por lo común se advierten anormalidades, como engrosamiento de las valvas de la válvula mitral con una menor movilidad de ellas, o insuficiencia de la mitral intensa corroborada por ecocardiografía Doppler. En el cateterismo cardíaco, el gradiente entre la presión de enclavamiento capilar pulmonar y la presión telediastólica del ventrículo izquierdo es un signo diagnóstico de estenosis de la mitral. En personas con estenosis de la mitral, la intervención quirúrgica correctora valvular o la valvuloplastia mitral con globo previsiblemente disminuirán la tensión arterial pulmonar y la resistencia vascular pulmonar. Sin embargo, en los pacientes con insuficiencia de la mitral, la respuesta al tratamiento quirúrgico quizá no sea tan notable, debido a elevaciones persistentes de la tensión telediastólica del ventrículo izquierdo. Hipertensión pulmonar que acompaña a neumopatía e hipoxemia. El mecanismo de la vasoconstricción pulmonar hipóxica comprende la inhibición de las corrientes de potasio y la despolarización de la membrana del músculo liso de los vasos pulmonares a causa de un cambio del estado redox de los grupos sulfidrilo de la membrana. La mayor penetración de calcio en las células del músculo liso vascular es la que media la vasoconstricción pulmonar hipóxica. El remodelamiento vascular pulmonar por reacción a la hipoxia crónica también es mediado por la disminución de la producción de óxido nítrico, por incremento del nivel de endotelina 1, y por una mayor expresión de los factores de crecimiento provenientes de las plaquetas, factor de crecimiento del endotelio vascular y angiotensina 2. La hipoxia sostenida origina la muscularización de las arteriolas, con efectos mínimos en la íntima. Si el cambio anterior aparece como una entidad aislada, los cambios pueden ser reversibles. La hipoxia crónica es una causa confirmada de hipertensión pulmonar, pero rara vez origina una mayor tensión arterial pulmonar media superior a 40 mmHg. Un dato característico es la policitemia por reacción a la hipoxemia. La hipoxia también puede surgir junto con otras causas de hipertensión pulmonar que conllevan cambios vasculares más extensos. Desde el punto de vista clínico, la hipoxia tendrá un efecto adverso agregado. Los pacientes con hipoxia crónica que muestran un incremento notable de la tensión pulmonar deben ser valorados en busca de otras causas de hipertensión pulmonar. Neumopatía obstructiva crónica. La neumopatía obstructiva crónica chronic obstructive lung disease, COLD es causa frecuente de hipertensión pulmonar en sus etapas avanzadas. La hipertensión pulmonar ha sido atribuida a múltiples factores que incluyen vasoconstricción pulmonar hipóxica, acidemia, hipercapnia, los efectos mecánicos de un gran volumen pulmonar sobre los vasos pulmonares, la pérdida de vasos finos en el lecho vascular, y regiones de destrucción enfisematosa de los pulmones. El incremento de la tensión arterial pulmonar vinculado con COLD tiende a ser ligero, pero el pronóstico empeora con la presencia de la hipertensión pulmonar.
El único tratamiento eficaz consiste en la administración de oxígeno. Diversos ensayos clínicos de gran tamaño han señalado que la oxigenoterapia continua alivia parte de la vasoconstricción pulmonar, corrige la isquemia crónica en los lechos vasculares sistémico y pulmonar, y prolonga la supervivencia. La administración de oxígeno a largo plazo está indicada si la PO2 arterial en reposo permanece inferior a 55 milímetros de mercurio. Neumopatía intersticial. La hipertensión pulmonar a causa de neumopatía intersticial suele provenir de obliteración del lecho vascular pulmonar por destrucción y fibrosis del parénquima del órgano. Además, otros factores contribuyentes pueden ser la hipoxemia y la vasculopatía pulmonar. Un número importante de enfermos tiene fibrosis pulmonar sin origen conocido. La neumopatía intersticial acompaña a menudo a enfermedades vasculares del tejido conectivo. Por lo regular, los enfermos tienen más de 50 años y señalan que durante meses o años tuvieron disnea y tos progresivas, después de un comienzo insidioso. El diagnóstico definitivo obliga a obtener una muestra de biopsia a pulmón abierto para descartar otras enfermedades como bronquiolitis obliterante, neumonía intersticial inespecífica y neumonitis por hipersensibilidad. Ninguno de los tratamientos médicos contra la hipertensión arterial pulmonar resulta eficaz en los pacientes mencionados. Respiración alterada durante el sueño. La apnea hípnica, definida como los episodios repetitivos de apnea e hipopnea obstructiva durante el sueño, junto con somnolencia diurna y alteración de la función cardiopulmonar, es una entidad patológica frecuente. La incidencia de hipertensión pulmonar en casos de apnea hípnica obstructiva parece ser menor de 20% y suele ser leve. Las estrategias terapéuticas en individuos con dicha forma de apnea deben orientarse a normalizar la oxigenación y la ventilación nocturnas, abolir los ronquidos, eliminar las interrupciones del sueño por cierre de las vías respiratorias altas, y evitar factores que agraven el problema como consumo de alcohol, sedantes y agentes hipnóticos. El adelanto más importante en el tratamiento médico ha sido la presión positiva de vías respiratorias, que se hace a través de una mascarilla durante el sueño. Cuando la hipertensión pulmonar ligera conlleva apnea hípnica, los tratamientos orientados contra esta última por lo común son eficaces para reducir la tensión arterial pulmonar. Sin embargo, algunos enfermos tendrán como cuadro inicial hipertensión pulmonar intensa junto con la apnea comentada, que quizás se relacione con ella o no. En tales casos, se recomienda tratar la apnea hípnica durante un mínimo de 3 meses antes de combatir la hipertensión arterial pulmonar como entidad separada. Hipoventilación alveolar. La hipertensión pulmonar surge a veces en personas con hipoventilación crónica e hipoxia secundaria a deformidades toracovertebrales. Los síntomas evolucionan lentamente y dependen de la hipoxemia. En fases avanzadas, se han obtenido buenos resultados con la respiración con presión positiva intermitente y oxígeno suplementario. En sujetos con enfermedades neuromusculares se ha señalado hipertensión pulmonar a causa de la hipoxemia, y ello se debe a la debilidad generalizada de los músculos de la respiración, y parálisis diafragmática en algunos sujetos. Esta última entidad suele ser resultado de traumatismo del nervio frénico. En ocasiones, la parálisis diafragmática bilateral no traumática no se diagnosticará hasta que aquellos no comiencen a mostrar insuficiencia respiratoria o hipertensión pulmonar. Hipertensión pulmonar por enfermedad tromboembólica. Hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Los pacientes que reciben tratamiento apropiado contra la tromboembolia pulmonar aguda con administración intravenosa de heparina y la ingestión de warfarina por largo tiempo rara vez muestran hipertensión pulmonar crónica a la larga. Sin embargo, hay un subgrupo de enfermos que tienen una deficiente resolución fibrinolítica de la tromboembolia, lo que permite la organización y recanalización incompleta y la obstrucción crónica del lecho vascular pulmonar. Se ha definido en detalle la entidad que es la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y suele remedar a la PPH. En muchos pacientes, no se detectó ni trató la tromboembolia pulmonar inicial. Diagnóstico. Los datos de la exploración física son típicos de hipertensión pulmonar, pero pueden incluir soplos que se perciben en zonas del pulmón y que representan el flujo sanguíneo a través de vasos ocluidos parcialmente. Los tromboémbolos ocultos por lo común se detectan con un gamagrama pulmonar de perfusión o por medio de tomografía computadorizada espiral con medio de contraste. Sin embargo, se necesita angiografía pulmonar para identificar el sitio exacto y la extensión proximal de los tromboémbolos y con ello la posibilidad de operar quirúrgicamente. Tratamiento. La tromboendarterectomía pulmonar es un método quirúrgico establecido, para sujetos cuyos trombos son accesibles a extracción operatoria.
La mortalidad quirúrgica es bastante grande y en centros con experiencia en la técnica, es cercana de 12%. Los sobrevivientes que logran un buen resultado después de la operación probablemente obtengan mejoría en su asignación de la clase funcional y en su tolerancia al ejercicio. Es indispensable utilizar durante toda la vida warfarina como anticoagulante. Los trombolíticos rara vez son útiles en pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y pueden exponerlos a un mayor peligro de hemorragia, sin beneficios potenciales. Los sujetos que no son aptos para cirugía tienen mal pronóstico. Enfermedad drepanocítica. Las anormalidades del aparato cardiovascular son importantes en el espectro clínico de la enfermedad drepanocítica y se ha señalado que en 20% de estos pacientes surge hipertensión pulmonar. Esta última por lo común se atribuye a disfunción diastólica del VI. Los individuos con enfermedad drepanocítica muestran un mayor peligro de tromboembolia, pero rara vez muestran hipertensión arterial pulmonar. Otros trastornos que afectan de manera directa los vasos pulmonares. Sarcoidosis. La sarcoidosis produce hipertensión pulmonar intensa a causa del ataque fibroquístico intenso y duradero de los pulmones. Además suele coexistir afección cardiovascular directa. En consecuencia, la persona con sarcoidosis que en el comienzo muestra disnea progresiva y signos clínicos de hipertensión pulmonar necesita ser evaluada con gran detalle. Existe un subgrupo de pacientes con sarcoidosis cuyo cuadro inicial es de hipertensión pulmonar intensa que, según los médicos, se debía a afección directa de los vasos pulmonares. Muchos de estos enfermos presentan respuesta satisfactoria a la administración intravenosa de epoprostenol. Esquistosomiasis. La esquistosomosis, si bien muy rara en Estados Unidos, es la causa más frecuente de hipertensión pulmonar en todo el mundo. La aparición de hipertensión pulmonar casi siempre se observa en el marco de enfermedad hepatoesplénica y de hipertensión porta. Los huevos del esquistosoma forman émbolos enviados desde el hígado a los pulmones, donde originan una respuesta vascular inflamatoria y alteraciones crónicas. El diagnóstico se confirma al detectar los huevos del parásito en la orina o las heces de sujetos con síntomas, si bien ello suele ser difícil. Se desconoce la eficacia de tratamientos contra la hipertensión pulmonar en los pacientes con esquistosomosis.